¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué no puedo vencer este pecado? Y tal vez hemos llegado a la desesperación de decir, no puedo, no puedo. Señor, no puedo vencer este pecado. En la introducción número 6 de este repaso general, vamos a ver herramientas que nos ayuden a vencer el pecado, a ganar esa profunda batalla. Quédate con nosotros aquí en Lecciones de la Biblia, un espacio para entender y estudiar la palabra de Dios. Lecciones de la Biblia. A continuación, Nuestro texto está en Colosenses capítulo 1, versículo 29. Por eso me afano, luchando con la fuerza de Cristo, que actúa poderosamente en mí. Por eso nuestro título general de todo este repaso y de toda la semana es Luchando con la fuerza de Cristo. A mí me encanta que un texto como el de Colosenses 1:29 esté en la Biblia, porque Pablo está diciendo, voy a afanarme, voy a apresurarme, voy a hacer todo mi esfuerzo para mostrar una cooperación humana con lo divino, porque la fuerza de Cristo actúe poderosamente en mí. Es un regalo maravilloso que tenemos que entender para esto de completar el proceso de la salvación, porque ya muchas veces lo hemos explicado. La salvación incluye dos procesos: librarme de la muerte eterna, lo que llamamos la parte jurídica, y librarme de mí mismo, de mis deseos pecaminosos. A eso se está refiriendo Pablo. Eso trabajaremos esta semana. ¿Por qué? Porque tenemos un gran problema y que es el problema del pecado. Y ese problema de pecar y entender el pecado es una cuestión divina. El ser humano no le puede dar solución al asunto del pecado. ¿Por qué? Por tres razones. Primero, el pecado es quebrantar la ley de Dios. Hay una ley de los 10 mandamientos establecida por la eternidad desde el Génesis y que vive hoy y está vigente y que nos acompañará cuando vayamos otra vez al cielo. Esa ley, cuando la quebrantamos, se convierte en pecado. El pecado es la transgresión de la ley. El segundo punto es que pecar también es una decisión personal que yo tomo de no obedecer. En mi libre albedrío yo puedo decir, no voy a obedecer. Y cuando no obedezco, cometo pecado. Y el tercer problema con el pecado es que todo esto es inherente a un punto esencial. Me separo de Dios. Decido independizarme totalmente de Dios. Por eso, compartamos algunos conceptos que finalmente nos ayuden a saber cómo es que la fuerza de Cristo actúa, cómo puedo acceder a ella, porque ahí tengo que tener las ganas, tener el deseo, poner de mi parte para acceder a esa fuerza, ese poder que está disponible para el ser humano y que ese poder actúe en nosotros para esa segunda parte. Los deseos pecaminosos, lo que está aquí en el corazón, se pueda ir y logremos vencer el problema del pecado. El primer punto que analizaremos es la relación entre fuerza de voluntad y libre albedrío. ¿Qué es la fuerza de voluntad? Es un poder que Dios le dio al ser humano para que actúe y gane sus batallas. En Génesis capítulo 3, versículo 15, dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer. Es decir, que el diablo cuando nos hizo caer en pecado a través de Adán y Eva, no tomó posesión completa de nuestra vida. No, dijo Dios, yo me reservo un espacio ahí para mí y voy a ponerle al ser humano una cosa que se llama voluntad. ¿Qué es voluntad? Un poder para que actúe. Pero esa voluntad se vuelve peligrosa cuando no usamos bien el libre albedrío. La libertad en Cristo no es libertad para pecar, no es libertad de la ley de Dios porque ya no existe. Es la libertad que el Señor me da de dejarme libre de mis pecados para que yo pueda actuar. Y aquí estas dos fuerzas tienen que unirse.
La libertad de elección o libre albedrío es un regalo que Dios nos dio para decir, tome sus propias decisiones. Pero le voy a dar también otra cosa, voluntad, capacidad, poder y fuerza para vencer. Como la fuerza de voluntad es un poder, lo podemos entrenar y lo podemos desarrollar. Así que cuando unimos todo esto, encontramos una poderosa herramienta. Sí podemos vencer. ¿Cómo? Porque yo tengo la capacidad de elegir. Bueno, ¿y qué más? Porque tengo el poder para hacer elegir, que se llama voluntad. Pero esa fuerza de voluntad humana no puede actuar sola. No puede actuar sola. Necesita la ayuda de Dios. Varias cosas que he leído dicen que la fuerza de voluntad se puede fortalecer humanamente hablando con oxígeno. Aquí adelante, meter oxígeno, por eso caminamos, por eso hacemos ejercicio, por eso respiramos profundamente. Cuando yo no hago ejercicio, el dióxido de carbono reemplaza el oxígeno y eso nubla mi capacidad para actuar con esa voluntad. Lo segundo es determinación, ser radicales en las decisiones que hemos tomado. No movernos de un lado a otro como que un día sí y un día no, llevado por un viento, como las olas del mar. Determinación radical, compromiso. Y tercero, la disciplina para mantenernos en esas decisiones que hemos tomado. Así actúan la fuerza de voluntad y el libre albedrío para ayudarnos a vencer. Un segundo punto que vamos a tratar es la tripleta del vencedor. Es una estrategia que cuando unimos estos tres puntos podemos vencer. Porque la pregunta es, ¿cómo voy a vencer? ¿Cómo voy a ganar? Bueno, hay muchos ejemplos bíblicos. Aquí tenemos a David escribiendo el Salmo número 51. Vamos a ver el Salmo número 51 para entender el problema que David está teniendo y que logra salir de ese problema. En el Salmo 51, uno dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David está saliendo de un problema grave con Betsabé. Ha mentido, ha codiciado, ha cometido adulterio, asesinato y ha dado un mal testimonio. ¿Qué tres cosas decide ahora unir David para poder vencer? La primera, vivir en la verdad. La verdad, según la Biblia, es una persona, Jesús. Él dijo, yo soy la verdad. Pero la verdad también hace parte de la información que tengo de Jesús, de quién es Él, cómo piensa, cómo actuó, qué decisiones tomó, qué hábitos vivió aquí en la tierra. Por ejemplo, una pregunta sencilla. ¿Qué día iba Jesús a la iglesia? Ese es un hábito que forma parte de su verdad, de la verdad humana. Entonces, esa verdad la encuentro yo aquí en la Biblia. Y es la primera parte de la tripleta del vencedor. Cada día tenemos que ir a la Biblia a encontrar la verdad en toda una cantidad de historias e información que me llevan a Jesús. Y al momento de tomar una decisión, yo voy a tener información aquí en mi mente para saber qué es la verdad, qué es lo correcto, qué es lo que Jesús haría en mi caso. Vamos a la segunda de la tripleta, el Espíritu Santo. En el mismo Salmo 51 él está pidiendo un cambio. Y cuando uno une eso a Juan 16, la promesa del Consolador, la promesa del Espíritu Santo, encontramos el segundo poderoso ingrediente. Yo debo saber qué es la verdad para tomar el camino, pero es finalmente el Espíritu Santo quien me guía en ese camino. Cristo lo dijo muy claro, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, los va a guiar a la verdad, los va a guiar a Jesús. Por eso la tarea del Espíritu Santo es tomarme de la mano, que yo camine con Él y me lleva hasta Jesús para que de ahí en adelante yo camine con Él. Es muy importante la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el tercer componente de la tripleta del vencedor es nosotros mismos. A algunas personas no les gusta que uno diga que nosotros tenemos que cooperar con la salvación,
que hay un lado humano para poder ser salvos. Claro que sí. Todo está dispuesto. El poder divino está ahí todito completo. Pero si no hay un esfuerzo humano, no se logra la salvación. Ahora, no nos equivoquemos. Ese esfuerzo humano es el que vamos a ir viendo todos estos días en nuestros videos. ¿De qué es esa parte de la cooperación? Porque lo repetimos. La salvación no es un acto humano, es una combinación entre el poder de Dios y lo que a mí me corresponde hacer. Por eso esta tripleta, esta triple unión implica que yo conozca la verdad, número 1, me deje guiar por el Espíritu Santo, número 2, y tercero, yo haga la parte que me corresponde para que esa verdad, que es un conocimiento intelectual, se vuelva una verdad experiencial cuando el Espíritu Santo me lleva hasta los pies de Jesús. Un tercer punto es cómo es que Dios comparte su poder conmigo. ¿Cómo lo hace? Voy a utilizar a Lucas capítulo número 10, del versículo 40 al 42, un escenario bien interesante en la vida de Marta y en la vida de María, hermanas de Lázaro. Esta historia mezcla muchos ingredientes. Lázaro es aquel que el Señor va a resucitar en algún momento cuando Él muere. Marta es la preocupada, la afanada, la que está detrás de todos los oficios. Y María es la pecadora, la que necesita de Cristo y la que reconoce su necesidad de Él. En un diálogo en la casa de ellos ocurrió el siguiente incidente. Lucas 10, versículo número 40 al 42. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y preocupada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Nosotros siempre tenemos dos caminos. Mateo 6:33, ¿cierto? Busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás le será añadido. Lo que María está haciendo aquí es buscar el reino de Dios y su justicia. Los preparativos para que Jesús viniera a su casa debieron haberse hecho antes de, pero ahora no era el espacio de preparativos ni de quehaceres. Era el espacio de estar sentados a los pies de Jesús. Marta debería haber estado ahí porque esa debió ser una preparación previa. Ahora unamos otro punto. En Romanos capítulo número 7 se describe la lucha entre lo carnal y lo espiritual. Yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Esta lucha, como lo he dicho antes, no es la lucha de alguien que no cree en Cristo. No es la lucha de alguien que no se ha entregado a Jesús. Es la lucha de quien se ha entregado a Cristo. Porque ahora tiene una concepción mental, tiene un estado mental que le dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y hay un reconocimiento interno del luchador de que la cosa no va bien, de que yo debería hacer lo bueno, pero resulto hacer lo malo. Y este estado de conciencia no lo tiene alguien que no se ha entregado a Cristo, porque no tiene esa capacidad de reconocer que hay que seguir el bien y no el mal. Entonces Dios actúa con algo que se llama la gracia y es gratis. ¿Qué es la gracia? Miren, Cristo vive en un estado de santidad porque Él es santo. La única manera en que yo puedo lograr el triunfo sobre el pecado es tener la santidad. La Biblia dice, busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y en Mateo 5:48 el Señor dijo, sean perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí hay un intercambio de algo por algo. María, Marta, Lázaro, tú y yo debemos todos los días buscar el espacio para entrar en esos espacios de santidad. Y un primer punto es el
devocional diario. Cuando estamos en este estudio, yo entro en compañía de Cristo, el Espíritu Santo me trae y entro en su espacio de santidad. Cuando estoy en ese espacio de santidad, Él me otorga un poder para mi fuerza de voluntad que me hace falta y se llama su gracia, su poder. Es una cosa que yo no puedo explicar. Es como un manto protector que nos hace poderosos. Y cuando termino mi devocional con el Señor, de estar con Él, salgo a trabajar con un manto de gracia, un manto de poder. Igual ocurre cuando entro en otro espacio que es de 24 horas de santidad, el Santo Sábado. Cualidad que no le dio Dios a ningún día allá en la creación. Dijo, solo le doy este espacio santo al día sábado, al séptimo. Cuando yo entro en esas 24 horas de comunión y terminan, salimos con un poder de santidad para vivir la semana y lo ratifico cada día antes de comenzar el día para salir otra vez con ese manto renovado. Por eso el enemigo quiere hacer dos cosas. Que tú y yo no tengamos tiempo para el Señor, porque como Marta hay muchas carreras, muchas cosas por hacer. Y segundo, que el sábado se vuelva una cosa distinta, una cosa confusa, que el Señor lo cambió. No dejes que el enemigo te quite esos espacios de santidad. ¿Por qué? Porque ahora entonces cuando entro en ese espacio de santidad, la gracia fortalece mi parte espiritual, mis ganas de vivir con Cristo, de servirlo a Él, mis buenas intenciones de agradarle. Y entonces mi parte carnal se hace débil. Cuando esa gracia celestial no descansa sobre mí, porque no he entrado en esos espacios de santidad, mi parte carnal es mucho más fuerte y me gana. Por eso nosotros debemos pedir al Señor que nos dé esa gracia cuando entremos en su compañía. Lo vamos a ver esta semana. Jacob se aferra a Dios y le dice, yo no te voy a abandonar, no te voy a soltar si tú no me bendices, si no me das tu gracia. Esa es la lucha diaria. Por eso en Colosenses 1:29 Pablo dijo, me afano, debe ser nuestro afán, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Esta semana nos vamos a disfrutar unos videos que nos van a ayudar a complementar esto. ¿Y qué es lo que necesitamos complementar? Yo no puedo ganar, no puedo triunfar. Señor, no puedo, este pecado me está ganando. Cristo dice, yo quiero traerte conmigo a mi lado y darte tu victoria privada. La victoria que yo obtuve en público, quiero dártela en privado. Y esa victoria privada que ganamos aquí adentro nos hace poderosos, humildes, vencedores. Para luego ir, como dice el apóstol Pablo, y ser una carta leída, y todos pueden ver esa victoria privada en una victoria pública. Y se aplica lo que dice Jesús. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que cuando vean vuestras buenas obras, cuando vean tu victoria pública que se obtuvo de una victoria privada, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué tema más interesante, porque el crisol y las pruebas nos llevan a esta victoria privada. Y a veces el Señor tiene que permitir esas pruebas y dejar que esas pruebas pasen sobre nosotros para decir, hey, alto, corres mucho en la vida, quiero llamar tu atención. Y pasamos por problemas, por cáncer, por dificultades económicas, las que sean, de donde hayan venido. Y el Señor dice, ven acá, siéntate, quiero darte tu victoria privada. Quiero que ganemos juntos. Qué lindo es que esto no es retórica. Esto que les estoy diciendo no es poesía. Ya el poderoso Jesús lo vivió, lo experimentó. Y lo único que tenemos que decirle, Señor, es, ¿cómo hago, Padre, para ganar esta lucha? Dice, ven con mi hijo. Él te dará su fuerza, Él te dará su poder para vencer y seremos más
que vencedores. Oremos. Padre lindo, muchas gracias por estos temas. Ayúdanos a obtener nuestra victoria privada, pasando tiempo con Jesús, en oración, en estudio de la Biblia y llevando a otros nuestra experiencia, que es tu mensaje de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.